¿Qué tal? Mi nombre es Alitzel Cortina Martínez, estudio la licenciatura en Educación y Desarrollo en la Universidad Tecmilenio y por esta ocasión los voy a llevar a un breve recorrido acerca de la historia de nuestra educación en México por allá del siglo XX, así como también les expondré cuál sería para mí el sistema educativo ideal para el México que actualmente vivimos. Así que acompáñenme. La educación ha sido testigos de muchos cambios para mejorar. En este caso, en el siglo XX, yo hablaré de dos sistemas que yo pienso que fundamentaron o se vieron eh, mucho durante toda la historia de la educación. El primero es cuando llega a la presidencia el señor Plutarco Elías Campuzano o Plutarco Elías Calles, en donde se aplica el lema de aprender haciendo. Normalmente anteriormente lo que se hacía era solamente alfabetizar a las personas, pero en este caso lo que se buscaba o se pretendía era que aprendieran no solamente teoría, sino también lo práctico en cuanto al campo, la agricultura, el ganado, etcétera, ya que era la fuente principal de ingresos de México. Entonces, a través de eso se incorporó a las escuelas primarias actividades manuales y corporales para que pudieran tener cierta agilidad y pudieran en un futuro trabajar en el campo. Crearon las escuelas centrales agrícolas y la casa del estudiante indígena, donde aquellos lugares marginados tenían acceso a la educación, pero más que nada se buscaba o se pretendía que pudieran trabajar en un futuro en el campo o en algún otro lugar. Lema, bueno, uno de los principales, o como le decían a la población, era que pues tenían que amar a México y tenían que ver por la prosperidad del país. El currículum oculto en este caso yo considero que si se ve, es que los estaban enseñando realmente desde pequeños a tener cierta condición para que en un futuro pudieran laborar. Otro de los sistemas educativos que más me interesó fue cuando gobernó el país Luis Echeverría Álvarez de 1970 a 1976. Recordemos que para esto ya existían lo que son los libros de texto gratuitos, que fue una propuesta del señor Torres Bodet, en donde al principio esos libros eran únicos y exclusivos, o sea, solamente se podían usar esos para la educación. Sin embargo, después de algunas inconformidades, se llegó a la conclusión de que podían usarse como un libro complementario y que el maestro podía escoger cualquier literatura. Para el año en el que llegó Luis Echeverría, estos libros se redujeron a solamente a 4, bueno, o se dividió en 4 ciencias, que era español, matemáticas, ciencias sociales, que abarcaba lo que eran ciencias naturales, sociología, y etcétera, y también lo que son y geografía. Esos eran esos 4. Después de que se implementaron esos 4 en el libro de biología por primera vez, viene educación sexual, algo que no se estaba dando o que no se daba durante otros años, y pues obviamente mucha gente se alarmó, la iglesia se escandalizó, dijo que eso no podía ser posible, y se crearon a partir de aquí escuelas privadas donde la iglesia prácticamente eran aquellos también como que eran aquellos que formaban sus escuelas de acuerdo a los dogmas que se habían dado anteriormente. En este momento de la historia se crearon muchísimas más escuelas. De hecho, el lema podría decirse que era más escuelas, más educación, porque había demasiados alumnos. Y también se dio el programa de primarias aceleradas para zonas rurales, ya que normalmente no se las personas que vivían en las zonas rurales no contaban con todo este tipo de tiempo suficiente como para estudiar. Entonces querían acabar un poquito más rápido lo que era la educación básica para posteriormente estudiar la educación secundaria, preparatoria y etcétera. México ya no era un país rural, al contrario, ya era un país urbanizado, incorporándose a la globalización, donde los alumnos ahora no nada más se quedaban en la alfabetización, sino que pueden estudiar una carrera y de esa manera ayudar al país. El currículum oculto de ese tiempo de la historia yo considero que fue cuando implementaron en los libros de ciencias
naturales lo que fue las clases de educación sexual, ya que en 40 años se había aumentado un 35% más de la población. A partir de ese año, 40 años antes había mucho menos, se incrementó casi a la mitad según datos del INEGI, y realmente yo creo que era también por una desinformación que había. Entre las repercusiones que tuvieron estos dos sistemas en la actualidad, bueno, el primero fue de aprender a hacer. Usamos ese término, como ya anteriormente dije, para ciertas áreas en donde tienes que llevar mucha práctica para poder comprender, no solamente basta la teoría. Y en cuanto al gobierno de Luis Echeverría, se podría decir que lo que se ganó fueron las escuelas privadas, que como anteriormente dije no se basaban solamente en lo que el gobierno daba, sino que ellos tenían sus propios métodos para buscar información y para explicarlas y dárselas a los alumnos. La etapa fundamental en toda la historia de México y del mundo, que fue para mí importante en la educación, la expropiación petrolera, ya que después de que todos los trabajadores que estuvieron aquí en México de otros países fueron desalojados para que México pudiera trabajar su propio petróleo, se abrió en el Instituto Politécnico Nacional las ingenierías de electrónica y de mecánica, que fueron los primeros egresados los que empezaron a hacer las extracciones del petróleo de aquí del país. Posteriormente se crearon diferentes ingenierías más que ayudaban pues en esta labor que realmente ya se necesitaba, porque México estaba pasando por un momento que no podía desaprovechar. Y pues para finalizar con este trabajo, a mí me gustaría exponerles mi sistema educativo ideal en México para estos tiempos. Realmente los niños de primaria son para mí una parte fundamental tanto de México ahorita como en un futuro, porque ellos van a ser los que se van a quedar aquí. Entonces para mí es muy importante su formación. Me gustaría que mi sistema educativo ideal no se basara en memorización, porque aunque las reformas actuales han querido evitar eso, pues yo creo que no lo han logrado del todo, ya que por ejemplo en un examen te ponen que identifique las partes de una célula, pero tú ya tuviste que haber visto un dibujo de una célula y memorizar las partes. Realmente no sabes ni cuál es su función. Lo mismo pasa con otras materias como matemáticas, ¿no? Mi sistema educativo ideal se basaría en que, por ejemplo, tú tuvieras acceso a toda la información, que realmente es lo que tenemos actualmente. Tenemos celulares, tenemos tablets, tenemos computadoras, internet, todo para buscar en cualquier momento que nosotros queramos la información que nos haga falta en ese momento. Cuando llegas a una edad adulta, si tú no sabes buscar, siempre te vas a quedar estancado. Entonces siento que es parte fundamental de los niños a enseñarlos a buscar en fuentes confiables y que sean creadores de sus propios conocimientos. En este sentido, por ejemplo, en matemáticas es bien importante aprender el concepto de área de las figuras o el área de cualquier cosa. Sin embargo, no es tan necesario aprenderse todas las fórmulas de las figuras, porque lo pueden consultar en internet cada que ellos quieran. Otro de los temas importantes que yo implementaría en mi sistema pues sería el realmente aprender a comunicarse con otras personas y hacer una escuela inclusiva. En ese sentido, aprender desde pequeños a hablar en señas o aprender braille o aprender cualquier otro método con el que se puedan comunicar. Aprender a ser tolerantes, no nada más en los libros, por ejemplo, de cívica y ética, que te viene qué es tolerancia y qué es amor y qué es respeto, sino realmente ponerlos en práctica. Los padres de familia no deberían estar siempre en la escuela porque tienen otras ocupaciones, pero sí podrían estar pendientes en casa, que ese es el trabajo fundamental, yo creo que de un padre de familia, para ayudarlo a ser un mejor ciudadano, establecerle valores dentro y fuera del hogar también. En China, bueno, en países asiáticos, los niños limpian sus propios salones,
comen sano y todo eso pues lo proporciona el gobierno en cierta forma en las escuelas, y eso yo creo que también ayuda a que el niño entienda lo que es el trabajo, entienda lo que es ayudar a los otros y trabajar en equipo. Eso, siento que es el verdadero aprender haciendo de los valores. Entonces, bueno, serían como 2 puntos fundamentales o 3 que tendría mi sistema ideal, y pues espero que les haya gustado y los comparto con ustedes. Muchísimas gracias, eso sería todo.